comentando un libro de hoy, voy a estar hablando de Taltos, de Anne Rice, que es el tercer libro de Las Brujas de Mayfair, su segunda saga más famosa después de las Crónicas Vampíricas. La verdad es que yo conocí a Las Brujas de Mayfair por el crossover que hubo con las Crónicas Vampíricas, con Cántico de Sangre y Blackwood Farm. Entonces fue por la interacción que hubo entre Rowan y Lestat que esta segunda saga me empezó a llamar la atención, pero la verdad es que debo admitir que es que sí es una serie entretenida y tiene como esta clase de chispa que Anne le podía dar a todos sus libros, pero la verdad es que no tiene como tanto impacto como las Crónicas Vampíricas. Entonces este es el primer libro oficial de Las Brujas de Mayfair que leo después del crossover y la verdad es que como que me dejó esperando mucho más, porque en este crossover la verdad es que me encantó el personaje de Rowan y me gustó demasiado su interacción con Lestat y el hecho de que prácticamente llegaran a tener una relación en el libro que pareció canónica hasta cierto punto. Y pues Rowan se convirtió en uno de mis personajes favoritos de Anne. Pero la verdad, en este libro estaba esperando, yo creo, demasiado de ella, pero Taltos queda consumido por la historia de Mona, que la verdad no es mi personaje favorito. De algunos personajes de Anne es uno de los que peor me cae. Y pues sí me caía mal por lo que vi de ella en Blackwood Farm y en Cántico de Sangre, la verdad es que en Taltos acabé de deplorarla. Pero bueno, no sé si estoy arruinando la introducción empezando a hablar de eso, pero pues es que es la verdad, el libro pues como que me quedó debiendo, a lo mejor unas 2-3 estrellas le daría. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. Y les voy a contar cómo fue que yo di con este libro, que yo oficialmente no pensaba comprarlo, no pensaba leerlo porque mi interés siempre ha estado con las Crónicas Vampíricas, a pesar de que sí tengo otros libros de otros temas de Anne Rice, como Un Grito al Cielo y su serie egipcia. Pero como les conté en el video de Lestat, yo soy mucho de la costumbre de ir a las librerías solo como por hobby y preguntar si tienen algún libro de Anne Rice. Y en una librería en particular, este era el que siempre me lo ofrecían. Y pues duré, yo creo, como 2-3 años que iba y preguntaba si habían llegado libros nuevos. Y siempre me ofrecían el mismo bendito libro que es Taltos. Y de hecho lo recuerdo porque como lo pueden ver en el loop de este video, pues estaba un poquito magullado, envuelto como en una cubierta de plástico pegada con cinta adhesiva, pero ya se veía que llevaba siglos en esa tienda, no estaba maltratado, no estaba sucio, pero sí se veía que el plástico ya estaba gastado por el sol, por el tiempo, y yo decía, es que este no va a salir ni en rifa. Y precisamente como era la tercera entrega de la saga de las brujas, dije, pues es que si es el tercer libro y lo leo antes que los otros dos, pues muy posiblemente no entienda nada. Y de hecho sí, fue lo que me pasó. Entonces yo siempre le decía a la vendedora, que a estas alturas ya la conozco, le digo, no, es que no, no le voy a dar una oportunidad ni nada, porque pues primero tendría que leer los otros como para hacerme una idea y así, ¿no? Y pues era el mismo cuento de siempre. Pero en el 2021 pues desgraciadamente Anne falleció. Entonces pues como les comentaba en el video de Lestat, fue un golpe demasiado duro, a mí me tomó completamente desprevenida. Fue como sufrir el luto por un pariente. Y la verdad es que sí caí como en un poquito de depresión porque pues es mi autora favorita, entonces leer la nota de su hijo en Facebook, en su página oficial de Facebook, la verdad es que sí me tomó bastante desprevenida. Y pues estaba próxima la Navidad y yo pues para Navidad siempre estoy comprando libros como un autorregalo y pues decidí comprar Taltos porque era el único que había encontrado en librerías pues físicas en aquel entonces y dije, bueno ya, esto debe de ser alguna clase de señal y fui por él, pero la verdad es que tardé meses en leerlo.
porque no me tenía nada entusiasmada. O sea, como les digo, Mona la verdad es que me cae mal y yo admiro mucho a Rowan, pero la verdad es que en el resumen del libro como que no te ofrecían demasiado respecto a ella, y las primeras páginas estuve husmeando y no, o sea, como que todo pinta desde el principio que va a ser sobre Mona, y la verdad es que en serio, o sea, leerla me es demasiado difícil. Pero luego se dio la oportunidad porque me contrataron para hacer un cuidado postoperatorio. Entonces, para quien se dedique a esto, que yo no lo hago, pero pues en ese momento se dio la oportunidad y pues sabemos que cualquier trabajo es bueno, sobre todo en estas épocas. Y me lo llevaba para entretenerme mientras pues estaba haciendo este trabajo. Y pues ya cuando empecé la lectura formal, sí fue como entretenido, pero había algo que no aflojaba por la forma en la que se nos presenta la trama, primero con Ashlar. Y bueno, ahora que llegamos a él, pues contarles cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Que precisamente tienen que ver con él, que es un macho de la especie Taltos, que vendría siendo una de las muchas criaturas monstruosas, por así decirlo, que han llegado a crear o a emplear en sus libros a lo largo de su carrera. Y las características de esta especie es que principalmente eran hombres y mujeres muy altos, de cuellos muy alargados y de manos y pies muy grandes, que, o sea, en la época moderna podrían pasar por una persona simplemente muy alta y a lo mejor con síndrome de Marfan, pero pues en sus inicios sí se les consideraba aberraciones. Y otra de sus características principales es que ellos son concebidos y prácticamente vienen al mundo a las pocas horas, completamente desarrollados, surgiendo del útero de sus madres como adultos perfectamente bien formados, lo que ya tan solo ese hecho es simplemente aterrador. O sea, si la maternidad normal humana es siniestra hasta cierto punto, pues este libro se voló completamente la barda, haciendo que pobres mujeres tengan que parir personas adultas, y en cuestión de horas. O sea, no era que tuvieran 9 meses para hacerse la idea de un nuevo ser va a venir al mundo. No, o sea, era cuestión de horas. Y bueno, la cosa acá es que Ashlar ha vivido años, ha vivido siglos, ha pasado por un montón de eras y a estas alturas se puede considerar el último macho de su especie, y él está entrando en una especie de angustia o de agonía, sabiendo que ya no hay más taltos en el mundo, sobre todo hembras con las que él pueda reproducirse y salvar a su especie de la extinción. Que la verdad es que no puedo decir que Ashlar sea uno de mis personajes favoritos, pero la verdad es que me gustó como personaje, porque, o sea, Anne nos lo pinta atractivo y fuerte y alto y hermoso como muchos de sus personajes masculinos, con el pelo negro largo, pero empezando a mancharse un poquito de canas, lo que significa que ya está próximo a perder su virilidad. Y como que tiene también esta clase de aura inocentona, pero al mismo tiempo muy masculina de los personajes de Anne Rice. Entonces es este hombre imponente, súper exitoso, que al mismo tiempo es sensible al grado de que hasta porque vuela la mosca podría ponerse a llorar. Y la verdad ese es un detalle que siempre me ha gustado mucho de los personajes de Anne, sobre todo de los masculinos, que están como en este equilibrio perfecto, porque aparte, o sea, no es que sean 100% heteronormativos, sino que ellos bien podían estar con un chico o con una chica y pues era bastante natural para ellos, entonces como que no tenían estas reglas asfixiantes de nuestra sociedad. Y creo que en Ashlar es una cosa que queda bastante bien definida, sobre todo porque por una vez no se trata de un vampiro, que por decir, o sea, el vampiro ya simplemente se sale de la norma por el hecho de ser un vampiro, pero Ashlar, siendo un Taltos, como que tiene características mucho más humanas que lo que vemos en las crónicas vampíricas. Entonces eso fue algo que me gustó mucho de él. Y también una cosa que me pareció un poquito extraña, pero al mismo tiempo como dulce, fue su colección de muñecas, que él admite que lleva siglos coleccionando muñecas, al grado de que ha hecho todo un museo dedicado a ellas en Nueva York. Y lo que le interesa es que cualquier tipo de persona pueda acceder a
a ver sus muñecas y a adquirir algunos productos de su empresa, y eso me parece muy tierno de su parte, porque aparte me recuerda una etapa de mi vida en la que yo misma coleccionaba muñecas de porcelana, y no sé, a lo mejor Anne también lo hacía, porque van varios libros donde se habla de muñecas. O sea, esta entrevista con el vampiro donde a Claudia pues Lestat le llenaba el cuarto de muñecas, ¿no?, que ella despreciaba, y luego está Ashlar, que tiene pues su museo. Entonces a lo mejor es algo que el autor y yo tenemos en común, no estoy segura, pero que me agradó mucho ver en este libro, sobre todo cuando llega la interacción de Rowan con el museo. Fue algo bastante agradable de leer. Pero bueno, Ashlar se entera de que en algún lugar del mundo puede que haya una mujer Taltos con la que él pueda reproducirse, pero le llega como el chisme de que está relacionado con algunos miembros de la Talamasca, que es esta organización increíble que Anne creó y que aparece en muchas de sus novelas. O sea, está en las crónicas y está acá con las brujas de Mayfair, que se dedicaba a estudiar el mundo sobrenatural, pero nunca teniendo participación directa con ellos, a menos que fuera estrictamente necesario. Y pues bueno, como Ashlar es un ser sobrenatural y a lo largo de los siglos o de los milenios ha tenido sus encontronazos con la Talamasca, pues no está demasiado seguro de qué tan conveniente sea prestar oídos a esto que ha estado escuchando acerca de la hembra Taltos. Y bueno, o sea, esto tiene que ver con Ashlar. Y después nos pasamos a las brujas de Mayfair en Nueva Orleans, que, o sea, en este libro siguen padeciendo las consecuencias de todo lo que pasó en el libro anterior, donde Lasher pues secuestró a Rowan, que era su madre, para engendrar más Taltos con ella. Pero la verdad es que de esto no puedo hablar absolutamente nada porque pues no he leído ese libro. Pero en Taltos lo que se nos deja saber es que Lasher la torturó, la lastimó demasiado, al grado de que Rowan pues quedó estéril y en estado catatónico, por lo que acaba de perder su título como la matriarca de la familia o como la cabeza de la familia, y se lo tuvo que pasar a Mona, que en serio fue como una decepción darme cuenta de eso, porque Mona. O sea, si a alguien le gusta ese personaje, lo siento mucho y no es por criticar sus gustos ni nada de eso, pero siento que si Mona fuera una persona real, o sea, no me caería para nada bien. O sea, sería 1000 veces peor de lo que me cae ahora como un simple personaje. Porque pues de por sí, les digo, en este crossover con las crónicas vampíricas, pues ya su personalidad como que dejaba mucho que desear, y aparte que terminara convertida, que esto es un spoiler de las crónicas vampíricas, entonces si no lo quieren escuchar, pues sáltenle unos minutillos. Pero bueno, o sea, ella termina siendo convertida por Lestat e integrada a las crónicas vampíricas, que yo creo que ya eso habla demasiado de que era un personaje que Anne apreciaba mucho. O sea, yo creo que más que a Rowan era Mona a la que quería hacer resaltar por algún motivo. Pero no, la verdad es que a mí no me agrada, tiene una personalidad que, o sea, simplemente no concuerdo con ella. Pero bueno, o sea, si me sigo quejando, pues todo el video va a ser acerca de Mona y pues no quiero eso. Y bueno, o sea, esta chica tiene 13 años, tiene un IQ muy alto, muy desarrollado, y pues ahora tiene todo el poder de la familia Mayfair en sus manos. O sea, ella puede disponer de la fortuna, de las mansiones, de los autos, puede ordenar como se le venga en gana. Y bueno, también una cosa que se nos deja saber de ella que ocurrió en el libro previo a este fue que Julian, el fantasma de un pariente Mayfair, la incitó a meterse con Michael, el esposo de Rowan, y pues en este libro de esa relación Mona quedó embarazada, que también fue una cosa que o sea, tan innecesaria, pero bueno, ese es el desarrollo de la trama. Pero es que Michael, o sea, en el crossover la verdad es que ni me vino ni me fue. O sea, me pareció un personaje bastante X, pero aquí en las brujas de Mayfair pues se nos revela que como que es demasiado ojo alegre, ¿no? Incluso cuando Rowan está ahí sentada a su lado, y fue eso algo que no puedo tolerar. O sea,
Rowan lo sabe y se lo permite, y creo que si ella está de acuerdo pues está perfectamente bien, ¿no? Pero yo, mira, o sea, la verdad es que no te lo toleraría, Michael. Y por eso digo que incluso Ashlar me pareció un mejor personaje masculino dentro de la trama, porque sí, o sea, Michael, qué ganas de darte un zape. Sobre todo porque, o sea, Rowan ahorita estaba pasando por una catatonia que en algún momento del inicio del libro pues logra salir de ella porque se lleva un sobresalto muy fuerte, entonces pues ya despierta, ¿no? Y a partir de ahí pues sí retoman su relación donde la dejaron antes de que Lasher se la llevara, pero él está muy celoso y tienen como este conflicto marital en el que, o sea, Rowan acepta que Mona haya quedado embarazada y también acepta que ella cometió un error al convertirse en la amante de Lasher y abandonar a Michael, pero él también le recrimina a ella demasiadas cosas que él por otro lado pues hizo con Mona o a lo mejor con otras mujeres, porque pues sí, como que tiene esta personalidad de que no puede dejar los ojos quietos en su esposa, ¿no? O sea, siempre está viendo a las chicas bonitas y pues ya eso me pareció un detalle bastante desagradable. Pero bueno, ya cuando según se enteran del embarazo de Mona, Rowan le promete que se va a hacer cargo de ella y del bebé, que no las va a correr de su casa y que siempre las va a amparar. Pero la verdad es que Mona tiene esta clase de personalidad como súper seductora, o sea, tiene 13 años y ya se metió con medio mundo, y Rowan tiene que hacerle la advertencia de que no se considere la segunda esposa de su esposo, y pues entre ellas también como que está esta cuestión de chiste de que todos se lo toman a broma porque pues siguen siendo familia y tienen que tolerarse y esa clase de cosas, y la verdad es que eso fue como un detalle que no me agradó como lectora. Pero bueno, o sea, Anne lo puso por algo y para ella estaba perfecto y pues claro que está bien por ese simple hecho. Que de hecho Mona también hace como muchos comentarios de que en algún momento le gustaría experimentar como con una mujer y la mujer que se le viene a la mente es Rowan, lo que significa que también siente cierta atracción por ella. Y bueno, al comienzo de la trama ocurre un accidente donde un miembro de la Talamasca pues es asesinado y como acababa de casarse con una bruja Mayfair pues es cuestión de Rowan y de Michael tratar de averiguar por qué lo mandaron a atacar. Y así terminan involucrándose con Ashlar, que a su vez pues descubre que todo fue como una artimaña de 3 miembros de la Talamasca, entonces él va y los delata. Y la Talamasca pues se hace cargo de 2 neófitos, de 2 jóvenes, que fueron los que mandaron matar a Aaron Leitner, mientras que Rowan, Michael y Ashlar se hacen cargo del miembro veterano de la Talamasca que también estaba involucrado con ellos y que es quien mantiene cautiva a esta Taltos hembra de la que Ashlar escuchó hablar. Y bueno, sobre esta sección en específico donde castigan a los 2 jóvenes por haber atentado contra un miembro de su propia organización, la verdad es que los libros de Anne no son de terror, o sea, no tienen momentos terroríficos en sí como podrían tener los libros de Lovecraft, pero la verdad es que en este libro el castigo hacia los jóvenes fue una de mis escenas favoritas y al mismo tiempo me dejó como con esta sensación de escalofríos, porque los miembros ancianos de la orden pues los mandan llamar como para una especie de conmemoración para Aaron, que fue la persona a la que ellos mandaron dañar, y o sea, los conducen como a esta habitación que tenía una caída muy alta, era como una especie de pozo construido en la mansión de la Talamasca, y los arrojan ahí, y este lugar ya estaba completamente repleto de huesos humanos, lo que significa que cualquiera que metiera la pata dentro de la organización, pues si su crimen era demasiado grave, iba a terminar ahí. Y uno de ellos al momento de caer pues se parte la cabeza y fue muy suertudo, la verdad, pero el otro queda con vida y se da cuenta de que lo empiezan a emparedar. Entonces la verdad es que, o sea, fue uno de los momentos más impactantes de toda la obra y la verdad es que me encantó, o sea, este momento de la Talamasca, que fue uno muy abierto en comparación a todo lo demás que se nos ha mostrado de la organización en el resto de libros de Anne.
Y bueno, a la vez, o sea, Ashlar, Michael y Rowan van a enfrentar a Stuart Gordon, que es este hombre que mantiene a la hembra Taltos cautiva en una torre, y pues este tipo trata de ofrecérsela a Ashlar para que se reproduzca con ella y así salvar su vida, pero pues Ashlar le dice que Tessa ya no es fértil porque todo su cabello se ha vuelto blanco, entonces pues ya no tiene sentido ni siquiera haber dado con ella, y Stuart trata de dañarlos, pero Rowan le provoca un accidente cerebrovascular o un infarto con su poder mental y pues ya ahí acaba esa historia. Y pues a Tessa se le entregan a la Talamasca para que la cuiden y Ashlar, Michael y Rowan regresan a Nueva York al edificio de Ashlar, donde él les cuenta su historia, que la verdad este es otro detalle que siempre han tenido las obras de Anne Rice, que siempre hay un personaje milenario que termina contando su historia. Y pues otra vez, o sea, tengo que admitir que la de Ashlar no ha sido la mejor de todas, o sea, la verdad prefiero por decir a Marius hablándole a Lestat de su vida en Lestat el vampiro, o incluso a los replimoides en la serie de El Príncipe Lestat y pues la Atlántida, porque o sea Ashlar como que le da demasiadas vueltas a lo mismo, ¿no? Y como que siempre está tratando de poner énfasis en la reproducción de su especie, que sí era una cosa muy muy importante, pero pues la verdad es que pasan páginas y páginas donde él está hablando de lo mismo y se tornó como un poquito aburrido hasta que llegamos a la parte donde pues revela que su interacción con los humanos pues los puso en muy grave peligro hasta que aprendieron a hacerse pasar por ellos y a sobrevivir en un mundo plagado de humanos que eran belicosos y guerreros y que iban por ahí conquistándolo todo, y si alguien pensaba distinto de ellos pues simplemente se deshacían de él. Y una cosa demasiado frustrante de este arco de la trama fue precisamente que un día al reino de Ashlar, que se encontraba en un valle conocido como Doneley o Doneley, llegan religiosos, ¿no? Pues a impartir la palabra y se deja convertir. Y sin ánimo de ofender a la religión ni nada, pero la verdad es que él crea un caos demasiado grande al tratar de obligar a su especie a convertirse también. Entonces cuando los demás taltos se niegan, bueno, la mayoría se niega, pues los taltos que sí se convirtieron pues empiezan a atacarlos hasta que prácticamente no queda ni un solo bendito taltos a su alrededor. Entonces ya pasa esto, se da cuenta de que se quedó solo. Una de sus exparejas pues prácticamente lo maldijo diciéndole que nunca encontraría la felicidad y ni nada de eso, pues por haber condenado a toda su especie. Y él comprende que lo que pasó pues fue un error demasiado grave de su parte. Y pues prácticamente es ahí donde inicia su peregrinaje en soledad a través de la eternidad. Porque pues sabemos que inmortal con inmortal, si eran de distinta especie y a veces si eran incluso de la misma, pues no se llevaban bien. Entonces él no creo que, o sea, si hubiera conocido algún vampiro o algo así, hubiera podido hacerse su amigo y sobrevivir esta soledad con él. Porque pues ni los vampiros podían convivir demasiado entre ellos. Entonces pues Ashlar estaba completamente solo y como él bien lo dijo, pues incluso le desagradaba relacionarse con la Talamasca o con otros miembros derivados de los taltos como los enanos, que pues se revela que en algún momento la sangre taltos pues le dio origen a esta especie, ¿no? De humanitos todos deformes y muy muy raros, que sí te da pena escucharlo, pero la verdad dices, mira, tú te lo buscaste, o sea. Y pues al final termina contándole a Rowan y Michael que su desesperación más grande pues tiene que ver con encontrar una hembra taltos y tratar de reproducirse con ella pues para evitar que su especie se extinga, lo que está muy próximo a pasar. Y de nuevo se vuelve a generar esta relación de amor inmediato entre los personajes porque, o sea, Rowan se enamora de él, Michael se enamora de él, Ashlar se enamora de los dos, que es una cosa muy 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 común que pasa en las obras de Anne Rice, que tenía como su propia marca patentada de amor para sus personajes. Y la verdad es que fue muy bonito, fue muy agradable porque por una vez Ashlar no estaba solo. Y mientras tanto, o sea, mientras ellos están en Nueva York, pues el embarazo de Mona ya se ha desarrollado por completo, la cosa monstruosa que va a parir porque, o sea, es una mujer adulta que está cargando dentro de ella.
pues ya está prácticamente lista para venir al mundo, ¿no? Y Mona está completamente sola y le da miedo por historias que he escuchado de la familia Mayfair respecto a los Taltos y por lo que vivió con Lasher y Emalet en el libro pasado, que su familia la vaya a matar en cuanto nazca. Entonces le pide a su prima Mary Jane, que también me pareció uno de los mejores personajes de todo el libro, que la ayude, y pues termina pariendo en la casa de los pantanos de Mary Jane. Y nace esta mujer Taltos que se llama Morrigan, que la verdad, Dios mío, o sea, si Mona ya me parecía irritante, Morrigan lo es al doble o al triple. O sea, la verdad es que la odié en cuanto apareció, incluso desde antes de que naciera, porque se podía comunicar telepáticamente con Mona, ya me resultaba un poco intragable. Pero nada más vino al mundo y empezó a abrir la boca con más confianza, y la verdad es que se convirtió en uno de mis personajes más odiados de los libros de Anne. Y es que los Taltos tienen como esta característica de que vienen al mundo con demasiados conocimientos, o sea, con el conocimiento de la madre, del padre y del que traen en el ADN de generaciones pasadas, pero siguen siendo demasiado infantiles. Y Morrigan, o sea, es una niña pero en un cuerpo de mujer, y sí fue demasiado o sea, difícil de tolerar, o sea, es que no. Y lo peor es cuando por fin se encuentra con Rowan y con Michael, y pues les empieza a hacer berrinche, ¿no? Porque ellos llegan a su mansión con el olor de Ashlar encima, y pues inmediatamente ella se siente atraída por él. Pero también estaba haciendo estos comentarios acerca de someter a la humanidad y convertir a los Taltos en la especie dominante del planeta. Entonces pues obviamente ellos, a pesar de saber de la desesperación de Ashlar, pues no pueden llamarle y decirle: oye, acabamos de encontrar lo que estás buscando, pues porque sabían que podía ser demasiado problemático. Y pues Morrigan se pone toda loca y empieza a exigir que le digan quién es este hombre. Y uno de los momentos que la verdad sí dije: no, amiga, es que no me caes bien, fue cuando amenazó a Rowan con romper la muñeca de porcelana que Ashlar le regaló. Y pues la verdad sí dije: o sea, amiga, acabas de llegar al mundo, acabas de llegar a esta familia y ya estás haciendo todo este desastre. Y pues la verdad es que me cayó demasiado mal. Pero pues para desgracia de todos, Ashlar, pues les digo, o sea, ellos dos, Rowan y Michael, fueron las primeras personas en muchísimo tiempo que lo ayudaron a no sentirse tan solo. Entonces siente como esta urgencia de estar con ellos y de volver a verlos, y decide viajar a Nueva Orleans para encontrarse con ellos. Entonces, con tan mala suerte que llega precisamente en este momento y alcanza a distinguir a Morrigan a través de las ventanas de la casa, y piensa que Rowan y Michael lo traicionaron, que lo engañaron y que se burlaron de él. Entonces dice que pues prácticamente cualquier sentimiento de amistad o de amor que pudo haber llegado a sentir por ellos pues ya se desvaneció completamente, porque piensa que le mintieron a propósito, cuando no, o sea, no fue así. Y pues justo en este momento Morrigan distingue su olor a través del jardín y pues se lanza a sus brazos y se escapan juntos en la noche, que la verdad es que fue uno de los finales más abruptos que he leído en un libro de Anne. Pero pues así termina, ¿no? Y pues para ella fue un final correcto y adecuado. Y pues se da a entender que Rowan y Michael pues le dan su bendición a Ashlar para que se lleve esta cosa de sus vidas, pero pues al mismo tiempo Mona queda en crisis, y esta crisis la va a vivir, como sabemos, hasta el crossover de Blackwood Farm y de Cántico de Sangre, donde Lestat, para salvarle la vida, que estaba en una condición muy precaria luego de haber parido a Morrigan, tuvo que convertirla. Y si mal no recuerdo, también es en Cántico de Sangre donde se ofrece el final o la explicación de lo que pasó con Morrigan y con Ashlar después de este libro, que la verdad sí hacía falta, porque les digo, este libro terminó con un final demasiado cortante, o sea, fue como de tajo y ya ahí se acabaron las cosas y ya no supimos ni qué más podría haber llegado a pasar. Que, o sea, como lectura sí, claro que es recomendable por el simple hecho de ser un trabajo de Anne Rice, porque tiene como sus marcas, ¿no? De un viaje por la historia, a través de los ojos de un ser inmortal, cosas sobrenaturales, este manejo del lenguaje tan elegante que tenía, y estos detalles como muy seductores que pone en sus personajes, porque de repente
no sé, o sea, como que detalla mucho el cuello de alguien o las piernas de alguien o la espalda de alguien, no sé, y como que eso ya es muy dado de ella, o sea, es la belleza que le confería a sus personajes y eso está muy presente en Taltos. Pero la verdad es que no, o sea, que las brujas de Mayfair puedan competir con las crónicas vampíricas, o sea, no. Siento mucha curiosidad por los libros previos que parece que tienen muchísimo más jugo que Taltos, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad de leerlos. Supongo que en algún momento lo intentaré y les estaré trayendo esas reseñas porque Lasher, o sea, Dios mío. O sea, en este libro ni aparece físicamente, son puras menciones y ya te llama la atención. Entonces, pues sería solo cuestión de darle una oportunidad a la serie y a ver qué tal. Pero no, la verdad es que yo me quedo 1000 veces con las crónicas vampíricas por más que adore a Rowan. Y bueno, ese sería el final de Comentando Taltos. Y si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.